Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarme. Me llamo Jeremy Love, abogado de inmigración aquí en Hoover, Alabama. Voy a hablar hoy sobre DACA, TPS, las opciones que tienen a arreglar porque estos programas están en el proceso de cancelar. Y también voy a hablar sobre ICE y lo que Inmigra está haciendo en este momento, sobre inmigración, sobre las personas que están aquí sin documentos. Y también voy a hablar un poquito sobre los derechos para protegerse. Otra vez, gracias por acompañarme. Primero, voy a hablar sobre DACA y lo que está pasando en este momento. Como sabemos, desde septiembre, DACA está poco a poco, las personas que tienen DACA están esperando que después de las personas que se vencen después de marzo no tienen la opción de renovar otra vez. Por eso en este momento hay como 12,000 personas que perdieron su estatus de DACA en este momento. Por eso es algo muy importante que quería mencionar de estas personas y también las personas con TPS, de hablar con un abogado de inmigración sobre su caso para averiguar las opciones que usted tiene a arreglar y obtener un estatus aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, tengo un poco de información sobre TPS en este momento. Las personas de Nicaragua, por ejemplo, con TPS. Y TPS es un estatus de protección para personas de países específicos. Por eso una persona que es de este país y tiene aquí suficiente tiempo, según la regla, la ley de inmigración sobre TPS, puede calificar para permiso de trabajo y también una protección de deportación. Pero tiene que aplicar cuando en el tiempo que inmigración indicó que tiene que aplicar. Y por varios de estos países, hace como 10 años, que una persona tenía que registrarse para obtener el TPS. Por ejemplo, como mencioné, las personas de Nicaragua con TPS, y hay como 2,500 personas de Nicaragua aquí en los Estados Unidos con TPS. TPS de Nicaragua va a vencer en enero del año 2019. Por eso las personas de Nicaragua, después de esta fecha, no pueden renovar el permiso de trabajo y no tienen este tipo de protección. También de personas del Sudán va a vencer en noviembre del año que viene. Y recibimos información sobre Honduras. Las personas con TPS de Honduras fue extendido a julio, el 5 de julio del año que viene, de 2018. Y por eso una persona con TPS de Honduras puede continuar a trabajar como siempre, como antes, hasta esta fecha, pero no sabemos si van a extender otra vez. Pienso que sí, porque en general lo que el gobierno hace es que, pues vamos a extender una vez más, pero eso es todo. Como en Nicaragua. Nicaragua, tiene 18 meses más, pero después es todo. Por eso pienso que lo mismo puede pasar con Honduras. Eso no indica que después de julio no puede continuar a trabajar. No, pienso que lo que va a pasar si ellos van a cancelar TPS de Honduras va a indicar, pues, tienen 18 meses más y después es todo. Vamos a ver lo que pasa también con El Salvador, porque hay 200,000 personas con TPS de El Salvador que están aquí trabajando y tienen mucho tiempo aquí, muchos años, muchas personas con familia aquí. Por eso quiero mencionar que es muy importante de cada persona aquí en los Estados Unidos que tiene TPS, que tiene DACA, porque va a vencer, no sabemos lo que va a pasar en el futuro con un Dream Act, una acta que da un camino a la residencia para los Dreamers. Lo que recomiendo es hablar con un abogado confiable, con experiencia en casos de inmigración, para averiguar las opciones que usted tiene. Eso es lo que ustedes merecen, la ayuda mejor. A averiguar las opciones que tienen en el futuro. Y una cosa que quiero mencionar es hay personas que pueden solicitar la residencia por un familiar. Por ejemplo, si una persona con TPS o con DACA está casada con un ciudadano, es posible que pueda arreglar por su pareja. Hay muchos detalles que pueden afectar un caso. Por ejemplo, si la persona llegó con visa o sin visa a los Estados Unidos, si una persona con DACA llegó con visa y está casada con un ciudadano, en general no tiene que ser un perdón y puede ser todo el trámite aquí en los Estados Unidos.
Algunas excepciones, por ejemplo, si una persona tiene un delito, antecedentes, es posible que esto pueda afectar un caso. Pero si no, si llegó con visa y está casada con un ciudadano, es posible que pueda arreglar, hacer todo aquí. Si llegó sin visa, es un poco más complicado, pero en muchos casos una persona puede obtener un perdón. Y lo que tiene que mostrar para perdón es que la esposa, por ejemplo, va a sufrir mucho sin usted aquí. Por eso hay la posibilidad de arreglar por un familiar. Y también hay varias personas que no tienen una pareja que es ciudadana, pero tienen hijos. Es una pregunta muy común que recibo sobre, yo tengo hijos aquí, ¿puedo arreglar por ellos? Pues depende. Si ellos tienen mínimo 21 años de edad, un hijo puede hacer una solicitud para sus padres. Pero si los padres llegaron sin visa, es muy complicado porque un hijo no puede hacer un perdón para sus padres. Solo esposos y padres que son residentes o ciudadanos pueden hacer el perdón. Por ejemplo, si usted tiene un papá que es residente, él puede hacer un perdón para usted. O si tiene una esposa, sí, ella puede hacer un perdón para usted. Pero los hijos no, por eso es complicado. Porque un hijo con mínimo 21 años puede hacer la petición, pero no el perdón. Eso es complicado, por eso yo voy a mencionar otra vez que es muy importante que su abogado tiene experiencia en este tipo de trámite porque todo está complicado con inmigración. Y en este momento, como sabemos, con el presidente que tenemos, toda la inmigración está un poco más complicado. Hay muchas personas que están hablando del muro en la frontera, pero también hay un muro que no sé cómo se dice en español, pero es un muro virtual. No existe exactamente, pero en este momento la ley de inmigración no ha cambiado, pero como los agentes de inmigración, de ICE, de USCIS que está haciendo las aplicaciones, están haciendo el proceso en este momento está más complicado y más difícil de arreglar. Por eso es muy importante que hace su solicitud con mucha con todo muy bien y muy documentado, con todo que está correcto, sin mentiras, sin fraude. Esto es muy importante en este momento porque los diferentes oficinas de inmigración están compartiendo información. Por eso es complicado y a veces es posible que una persona que hace una solicitud, si inmigración rechaza, es posible que esto puede empezar un proceso de deportación. No es muy común y antes en general no pasó cuando una persona no tenía antecedentes ni fraude en la aplicación. Pero en este momento no sabemos exactamente lo que va a pasar. Por eso recomiendo que cada persona tiene mucho cuidado en hacer una solicitud de inmigración. Es muy importante que usted sabe antes de empezar si usted tiene un camino válido para usted. Por eso es otra cosa que quería mencionar. Otra cosa que quiero mencionar son sobre los derechos. Como indiqué, hay alguna información en mi sitio de Facebook, The Love Law Firm, que tiene información sobre lo que los agentes de ICE y Migra están haciendo en este momento. Hay mucha información que ellos están diciendo que no está correcta. Por ejemplo, cuando un agente llega a la casa de una persona y están tocando la puerta, a veces ellos no dicen que son agentes de ICE, indican que son de otra parte del gobierno. Por eso es mentiras que están haciendo. Y cada persona tiene que saber conocer sus derechos para protegerse. Tengo un folleto en mi sitio web, abogadolove.com, que tiene mucha información, indica conozco sus derechos. Y aquí hay mucha información de los derechos en su hogar. También en lo que debe hacer si está interrogado por la policía y si está arrestado. También si le acusa de un delito. Y tiene información también de preparar un plan de seguridad. Y lo que recomiendo primero es una carta poder. Porque una carta de poder puede puede indicar lo que quiere hacer con sus niños, sus propiedades también, cuentas del banco. Hay muchos con los negocios. Hay mucho que puede hacer en una carta de poder. Y eso es muy importante de preparar un plan de seguridad para protegerse. Y ojalá que vamos a recibir una reforma, una acta, un Dream Act que da un camino
a la residencia, pero no sabemos lo que va a pasar. Pero hay muchas personas que están peleando para los derechos de los inmigrantes, muchos políticos, muchas personas aquí en organizaciones que están ayudando a los derechos de los inmigrantes para informar y también para hablar con los políticos de lo que necesitamos para proteger a nuestra comunidad inmigrante. Pues gracias por acompañarme. Esa es la información que tengo hoy. Si quieren mandarme un correo electrónico con una pregunta, mi correo es jeremy@loveimmigration.com. Está en mi sitio web también, pueden buscar, o por Facebook. También el número de teléfono aquí es 205-323-8727. Mi sitio web es abogadolove.com. Estamos aquí en Hoover, Alabama. Y estamos a la orden. Si tienen preguntas o quieren una cita conmigo, yo solo hago casos de inmigración. En este momento yo tengo más que 8 años haciendo solo casos de inmigración. Y también, pues mi oficina está aquí en Birmingham, pero voy a estar en Huntsville. A veces yo voy a otras partes para hacer citas en la comunidad. Voy a estar en Huntsville el 10 de enero. Pues muchas gracias a todos por su tiempo. Y si tienen una pregunta, estoy a la orden. Muchas gracias y cuídense. Gracias.